Bienvenidos al lanzamiento de RITA, la Red de Inclusión, Igualdad e Incidencia para la Transformación Académica. Presento a las fundadoras que están conmigo. Jimena Ábalos es titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal. Adriana Ortiz Ortega, subdirectora de Género, Diversidad e Inclusión del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Celín González, ella es coordinadora de maestría y doctorado en ciencia política del Centro de Investigación y Docencia Económicas en el CIDE, o bueno, el CIDE más bien, perdón. Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la igualdad de género en la UNAM. Michelle Gama, titular del Comité de Atención de Violencia de Género de la Universidad Iberoamericana. Alejandra Haas, que es directora de Oxfam México. Está también con nosotros Mariana Baños, ella es presidenta y fundadora de Fundación Origen. María Paz, ella es asesora en temas de violencia de género del Colegio de México. Está también como fundadora Claudia Aguilar Barroso. Ella está en la Escuela Libre de Derecho y es profesora de Derecho Procesal. También está con nosotros como fundadora Mónica González Contró, que es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenidas a todas y a todos y muchísimas gracias por estar con nosotras en este lanzamiento. Hablo un par de minutos sobre lo que es RITA, lo que queremos hacer, por qué nos unimos y cuáles son nuestras intenciones un poquito para este año y los años siguientes. RITA es una red de aliadas de la inclusión y de la igualdad. Ante la violencia que se está viviendo en México y en América Latina, ahora sí que nos unimos con la intención de diseñar herramientas y de instalar mecanismos efectivos de prevención de violencia de género en las universidades. Y con esto, erradicar la violencia de género, ¿no? Esto lo pretendemos hacer a través de el intercambio de mejores prácticas, saber qué funcionó, qué no funcionó. Creo que todas estamos tratando de trabajar con el mismo problema. Y no nada más en México, se me hace que en el mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la UNAM? ¿Qué está haciendo la Ibero? ¿Qué les funcionó? ¿Qué está haciendo la Libre de Derecho? Entonces, bueno, así un poquito hablándonos y compartiendo información, empezamos a encontrarnos. Y eso es realmente lo que pasó. Empezamos a coincidir en el mismo objetivo y al final del día creo que la unión más poderosa, ¿no? Y lo que nos ayudó a permanecer juntas y crear esta red fue eso, intercambiar ideas e intercambiar información y conocimiento para implementarlos en su momento en nuestros espacios de trabajo y en las universidades en las que estamos o están, porque algunas de nosotros no somos, no estamos en universidades. Mariana y yo pertenecemos a la sociedad civil, pero también trabajamos temas de violencia. Y bueno, esa es la intención de esta maravillosa red y con eso le cedo la palabra a Jimena, que iniciará las participaciones de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, primero por invitarme a formar parte de esta red. Yo antes de estar en el Consejo de la Judicatura Federal estaba en la Ibero también a cargo del mecanismo de atención a la violencia de género, que ahora está mi querida Michelle. Pero el tema de la violencia de género a nivel de las universidades es un tema que me apasiona, que me interesa muchísimo y al que le he dedicado pues mucho tiempo y mucha reflexión, y por eso es un honor para mí formar parte de este grupo con estas mujeres a quienes quiero y admiro. Me parece muy importante empezar a, bueno, continuar este diálogo interinstitucional que hemos empezado desde este grupo. De pronto las universidades privadas, sobre todo, funcionan como microcosmos en donde no hay gran colaboración y gran comunicación con otras instituciones, sobre todo para estos temas. Entonces sí me parece algo importantísimo el empezar a dialogar y el empezar a pensar en mejores prácticas para atención a la violencia de género, pero en general
para crear culturas universitarias que son culturas de inclusión, que son culturas paritarias, en donde las mujeres y otros grupos pueden tener una participación más activa en la vida universitaria, ¿no? Y eso, desde luego, trasciende en la violencia de género, ¿no? Me gustaría solamente decir que las universidades, incluyendo las privadas, no solamente pueden, sino que tienen el deber de atender de manera seria y genuina los casos de violencia de género, ¿no? Para esto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará, menciona específicamente la violencia contra las mujeres que puede ocurrir en instituciones educativas, perdón, ¿no? De manera específica, también en su artículo 6 menciona el derecho de toda mujer a ser educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Entonces, aquí este último precepto es muy importante porque incluso la tolerancia o la falta de mecanismos de atención a la violencia de género en las universidades no solamente es violatorio al derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, sino que perpetuaría comportamientos y prácticas sociales que subordinan a las mujeres, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que hay que entender es que la ausencia de mecanismos efectivos para atender la violencia de género en las universidades produce discriminación en el acceso a la educación, ¿no? Esta parte me parece muy importante. La CEDAW contiene el mandato específico de prohibición de la discriminación de la mujer en el ámbito educativo, esto es en el artículo 10, y pues tenemos estas recomendaciones generales por parte del Comité CEDAW, en donde nos dice que la violencia de género es una forma de discriminación, particularmente de las mujeres, ¿no? Esto me parece muy importante recalcarlo, porque la violencia de género en las universidades lo que hace es que compromete el derecho a la educación y el derecho a tener acceso a la educación en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces, esta parte, incluso cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales y de si son inmediatamente exigibles, uno de los aspectos inmediatamente exigibles de los derechos económicos, sociales y culturales es precisamente que el acceso sea en condiciones de igualdad y libre de discriminación, ¿no? Entonces, esta parte me parece muy importante. Por eso es que creo que el tener este tipo de espacios en donde podamos dialogar sobre los mecanismos, sobre qué funciona, qué no funciona, es tan importante, ¿no? Porque es necesario este compromiso con la no discriminación en el acceso, permanencia y conclusión de la educación, que desde luego sabemos que la violencia de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual. Entonces, agradezco muchísimo la oportunidad y agradezco muchísimo esta iniciativa. Esto solo para mencionar algunas de las razones por las cuales es tan importante este grupo. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, Jimena. Ahora le cedo la palabra a Adriana Ortiz, que nos va a hablar un poco sobre el estado actual de los protocolos de hostigamiento sexual y acoso sexual en las universidades. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Primero, gracias, Andrea. Lo primero es saber si se oye bien. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Y luego, bueno, darle este abrazo enorme a Rita, a la Rita que vamos creando, y decirle a Rita en persona, ahora que nos está siguiendo la gente, que cuando empezamos el proceso de buscar el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, hace casi 30 años, y se hizo la campaña mundial al reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, y la campaña global logró instalar el 27 de marzo como una fecha para reconocer la violencia contra las mujeres, y luego una década después logramos en los contextos locales tener leyes que, bueno, en el caso de México, ¿no? Algunos contextos, otros contextos fue antes, no fue a finales de la primera década, durante la primera década del siglo XX, pero sí fue así en México. Cuando hicimos ese trabajo, no nos dábamos cuenta de qué tan difícil sería llegar al espacio universitario y lo importante que era llegar al espacio universitario.
O sea, asumíamos a la universidad como un espacio de enseñanza y transformación y a la mujer universitaria como un sujeto que tenía un acceso, si se quiere, privilegiado, pero también posible a una igualdad, porque a través de la educación se iban a conquistar espacios de proyección social. Sin embargo, nos hemos dado cuenta con el tiempo, también por esa década, empezamos a hacer los primeros estudios de la universidad. La universidad como un espacio de contradicciones, como un espacio en el cual se reproducían relaciones de poder. Y empezamos a publicar sobre eso. Y todo esto no fue sino el preámbulo de un trabajo que abrió puertas, y cuando digo hicimos, me refiero a enormes mujeres que han hecho estas contribuciones, me refiero a Elena Urrutia, me refiero a María Elena Chapa, a quien hoy día le están entregando, le han abierto la cátedra en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, un sinfín de nombres que podría mencionar. Pero solamente para hablar, por ejemplo, dos ejemplos, la fundadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, Flora Bottom, Lourdes Arispe, que es una de las instituciones que aquí nos acompaña, bueno, en fin, muchos nombres que mencionar, pero creo que este proceso no fue sino el preámbulo para empezar a ver que hoy en día es mucho lo que falta hacer en las universidades. Entonces, esta discusión se ha convertido en un tema de punta, sobre todo durante 2018, 2019, 2020, que las universidades empiezan a responder esta problemática. Y entonces surgen lo que se conoce como los protocolos de atención a la violencia sexual, al hostigamiento, en algunos casos sobre violencia de género. Y esto es sumamente importante porque el protocolo no es más que un mecanismo de actuación. Y es sorprendente, digamos, que solamente 22% de las universidades de ANUYES, de acuerdo con una investigación que hicimos respecto al estado de las universidades en el manejo de la violencia, solamente 22% de las universidades de ANUYES cuenten con un protocolo. Y muy pocos de estos protocolos estén sincronizados con la normatividad a la que hacía mención Jimena, tanto en el tema de convencionalidad como del principio pro persona de la Constitución, y sean más bien muchas veces mecanismos discrecionales de aplicación como de disciplina dentro de las universidades. Entonces, esto, más allá de analizarlo específicamente el tema del protocolo, es un indicio, es una punta de un iceberg que nos indica, como tú decías, que es indispensable profundizar en la acción de prevención, de atención, sanción y erradicación de la violencia de género como una forma de comenzar a hacer. Pero ¿cómo hacer todo esto sin que las universidades, espero que la universidad siga intacta? Pues no es posible. Es necesario, por tanto, incidir en el contenido de los programas académicos, en la construcción de conocimiento, en la transformación del sujeto androcéntrico que existe en las universidades. Y por eso yo celebro tanto que Rita hable de la transformación académica, de la incidencia de la transformación para la igualdad y de la incidencia e igualdad, y la otra I, se me olvidó, Andrea, la otra I, ¿qué es? Inclusión. Y la inclusión. Y la inclusión es otro factor fundamental, y por eso le pusimos a la subvención esta que el ITAM, y yo agradezco mucho esa invitación del ITAM para ser subdirectora de género, que ya no solamente es un tema de género, ser subdirectora de género, es género, diversidad e inclusión. Esta es la agenda del siglo XXI, te lo marcan las metas de las metas del desarrollo sustentable. Te lo dicen porque si no somos una sociedad que va sumando esfuerzos en esta dirección, que es capaz de trabajar con una visión de diversidad y que incluye al género, que es más de la mitad de la población, pues estamos en serios problemas. Entonces, eso es lo que yo quisiera decir en esta intervención. Celebrar que lo hagamos desde el diálogo y que lo hagamos de manera interinstitucional. Este no es el problema de la UNAM, del Colegio de México. El patriarcado intelectual está en todas partes. Esto debe ser una noticia que deben de captar los medios de comunicación, que nos estén oyendo, por favor. El patriarcado intelectual está en todas partes. Y así como se organizan las activistas para incidir en la arena pública, en la arena política, es también necesario incidir en la transformación del conocimiento y de las estructuras que lo contienen y al cual se dedican. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana.
Le cedo la palabra ahora a Celín González, del CIDE, que nos va a hablar un poco sobre la prevención. Muchas gracias, Andrea. Es un gusto estar con ustedes aquí. Hemos trabajado en catarsis, en platicarnos nuestras historias internas de nuestras instituciones, en encontrar espacios en común, y la verdad es que estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado, de lo que hemos platicado y de lo que es Rita y lo que va a ser Rita. Yo les quería platicar un poco sobre cuáles son también las acciones que Rita pretende establecer. Como decía Adriana, los protocolos son parte fundamental para atender y denunciar de manera correcta manifestaciones de violencia dentro de las universidades. Y efectivamente, esto es algo que falta en muchas de ellas, ¿no? Pero no es lo único que hay que hacer con respecto a universidades, ¿no? Y ahí sí quiero tocar un poco que la violencia de género contra mujeres y contra la comunidad LGBTTIQ+, también se reduce con cambios en políticas de prevención y acciones de prevención, ¿no? Un ejemplo de ello, y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Es que la mayoría de las mujeres y de la comunidad LGBTTIQ+, reporta sufrir más bien agresiones, o la mayoría de ellos sufre agresiones de bromas, ofensas, esto que llamamos micromachismos, ¿no? Y que no necesariamente un protocolo de denuncia o un protocolo de atención puede atender, ¿no? Entonces, por ello es muy, 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 muy importante que las universidades también tengan políticas de prevención. Y les pongo un ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, en nuestra comunidad CIDE, que es una escuela pública, pertenece a los centros públicos de investigación de CONACYT, ¿no? Y una de ellas es que nuestras estudiantes de doctorado, si se embarazan, tienen que suspender la beca que les otorga CONACYT mientras están en licencia de maternidad. Y esto es importante cambiarlo porque, como sabemos, todas las políticas que tienen que ver con el cuidado y la corresponsabilidad familiar dentro de las instituciones universitarias también son importantes, ¿no? Sabemos muy bien que embarazarse o tener un hijo cuando estás estudiando es sumamente retador, y aún más retador si las mismas instituciones no nos apoyan para tener esta corresponsabilidad familiar, laboral y estudiantil, de vida estudiantil. Entonces, por ello, es importante que las universidades, por ejemplo, tengan centros de lactancia y ludotecas, que puedan generar políticas para reducir brechas salariales, porque seguramente tenemos brechas salariales ahí, y eso también es importante, que también se pueda ir generando una cultura de igualdad dentro de las universidades, sobre todo con nuestros y nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, y que se puede ir generando también lazos con otras universidades, ¿no? Y otro ejemplo de prevención que es importante tener en cuenta es que no contamos con diagnósticos internos de lo que está pasando con nuestra comunidad estudiantil, con nuestra comunidad administrativa, con nuestro personal académico, ¿no? Y creo que sí es muy importante, ahora que está Rita presente, tener un esfuerzo de diagnóstico en común con todas las que representamos Rita, ¿no? Para justamente saber qué tenemos que hacer y qué políticas de prevención podemos tener, además de tener protocolos de atención y procesos de denuncia, ¿no? Y tener muy claramente cuáles son además de las sanciones, saber cuáles son las acciones que necesitamos de prevención. Y yo lo dejo aquí, Andrea, para que puedas cederle la palabra a las demás. Gracias. Muchas gracias, Celín. Continuamos con Tamara Martínez, que vamos a hablar con ella sobre las mejores prácticas e importancia de la presencia de la UNAM en Rita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos y a todes quienes nos acompañan en este lanzamiento de la Red de Inclusión, Igualdad e Incidencia para la Transformación Académica RITA. Por parte de esta Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM,
Pues agradezco enormemente, primero, la invitación a participar en este significativo evento. En primer lugar, quiero sumarme, por supuesto, para felicitar el impulso que han tenido las compañeras fundadoras de esta red y reconocer además su compromiso y sus amplias trayectorias en la lucha por la igualdad de género y también por los derechos de las mujeres, no solamente en las instituciones de educación superior, sino en toda la sociedad mexicana. Quiero destacar la importancia de la creación de Rita como un espacio de reflexión, de discusión, de reconocimiento de las instancias universitarias para contribuir de forma colaborativa entre varias universidades en la búsqueda constante de soluciones y justamente de atención a las violencias de género. Cabe decir que debemos tomar en cuenta dos contextos esenciales. En primer lugar, que las mujeres vivimos en una sociedad marcada por la desigualdad de género, que ha estado organizada desde una lógica patriarcal, que ha llevado a niveles de desigualdad y de violencias normalizadas en todos los espacios de nuestra sociedad y a todos los niveles. Y todo ello ha marcado brechas de desigualdad entre las labores de mujeres versus hombres en espacios públicos con una evidente participación de las mujeres y además de niveles de violencias normalizadas que refieren al trato irrespetuoso y agresivo que van desde el hostigamiento, los abusos, hasta las violaciones y agresiones físicas e inclusive el feminicidio. Coincido con lo ya comentado por mis colegas y desafortunadamente las universidades como espacios públicos de nuestra sociedad no están exentas de estas lógicas patriarcales y de las violencias normalizadas. Y son espacios de reproducción además de estas. Y no debemos olvidar que la violencia que ocurre en el contexto universitario vulnera también el derecho a la educación, pues si la seguridad en las aulas no es una garantía y en las relaciones que se generan dentro de sus campus, entonces no es posible hablar de un derecho integral cumplido. Sin embargo, también son las universidades donde ocurren las transformaciones. Es allí donde se reflexiona, se cuestionan los órdenes sociales que son desiguales y caducos y que vulneran los derechos humanos. También es allí en las universidades los espacios fértiles para proponer cambios y transformaciones que inciden en el mundo de las ideas y de las prácticas docentes, académicas y universitarias. Es en las universidades donde debe ocurrir las transformaciones en los lenguajes, en los discursos sociales y culturales y lo más importante, los comportamientos y en las prácticas cotidianas. El camino, sabemos, es arduo, es difícil y representa un desafío que lo hemos vivido. Pero también lo que es cierto es que las y en sintonía para erradicar las formas de violencia contra las mujeres y así lograr sociedades menos violentas. La voz de las mujeres más jóvenes es nuestra fuerza, la memoria de nuestras ancestras es nuestro piso firme desde donde continuar, nuestras compañeras y colegas de hoy son nuestra red, nuestra interlocución, compañeras de trayectoria y de participación para lograr la causa, saber que no estamos solas y que estamos haciendo mucho y que nos queda mucho por hacer. Todas nos necesitamos para lograrlo y solas no es tan fácil. Por eso la importancia de la sororidad como una práctica y forma de vida. Por eso una red de mujeres universitarias comprometidas a favor de la igualdad de género. Pensar y crear propuestas viables y buenas prácticas que reduzcan brechas, violencias y desigualdades. Avances, por ejemplo, como el reconocer y normar que es causa grave la violencia por razones de género ejercida en nuestras comunidades universitarias. Generar protocolos, rutas de atención de la violencia de género con una visión que permita garantizar la dignidad de la víctima y la aplicación de sanciones proporcionales al daño o afectación e incidir en la transformación de los tejidos sociales con la característica de cero tolerancia a la violencia de género y respetuosas de los derechos humanos. Es en donde todas las universidades tenemos que sumarnos y seguir trabajando para lograrlo. Esto nos implica generar una amplia gama de estrategias de prevención de la violencia. Por ejemplo, generar diversas acciones para la transformación. La principal en nuestra encomienda universitaria es la vida de la educación y formación profesional con perspectiva de género y derechos humanos. Un conocimiento aprendido desde las aulas, pero que logre aplicarse en todas las prácticas de la vida pública y privada de los miembros de nuestras comunidades universitarias. Transversalizar perspectiva de género en planes y programas de estudio, cursos de sensibilización,
de formación docente, cursos de inducción para estudiantes de primer ingreso y en todas sus modalidades, en líneas, diplomados, talleres, etcétera. Incluir el trabajo con hombres desde el enfoque de la deconstrucción de las masculinidades hegemónicas o tradicionales que todavía no han sido del todo cuestionadas, con un enfoque interrelacional que parte de entender a los hombres como parte del problema, pero que también son parte de la solución. Tenemos que seguir generando, en efecto, diagnósticos segregados por sexo que nos permitan reconocer las faltas y las necesidades diferenciadas para entonces buscar estrategias de solución. Por supuesto, generar estrategias de comunicación y narrativas con lenguaje no sexista, incluyente, que sensibilicen y difundan la perspectiva de género sobre qué es, por qué es su importancia y cuáles son sus posibilidades y espacios para su aplicación. Y a la par, aplicar la normatividad ante actos de violencia de género. Debemos seguir impulsando la justa participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, educativa y laboral, con mismas oportunidades. Tenemos que lograr ampliar la participación de las mujeres con perspectiva de género en puestos de toma de decisión, con voluntad política para enfrentar los desafíos de cambios profundos en las instituciones, particularmente en las universidades, lograr que los comités académicos de evaluaciones contengan paridad y perspectiva de género, estas necesidades de las que ya mis compañeras en este panel ya hablaron, y continuar vinculándonos en red y trabajar de forma sorora, tomando en cuenta y respetando las diferencias, las ideologías, las etnias, las clases, las profesiones también. Una sororidad que desde su naturaleza trasciende las estructuras, a las instituciones y las diferencias que nos hacen comunes en muchas cosas, por nuestras comunidades universitarias y por las mujeres que nos anteceden y que nos acompañan y que continuarán en este camino hacia la igualdad. Yo les deseo muchísimo éxito a Rita, esta red de inclusión, igualdad e incidencia para la transformación académica. Muchas gracias y cuenten con la labor de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Ahora le cedo la palabra a Michelle Gama, titular del Comité de Atención de Violencia de Género de la Universidad Iberoamericana. Adelante, Michelle. Gracias, Andrea. Hace justo más o menos un año, ¿no?, que Andrea me buscó por recomendación de Jimena Ábalos, ¿no?, que me pasaba la estafeta del Comité de Género de la Ibero. Celebro muchísimo el que hoy estemos oficializando nuestra red. Este espacio para mí ha sido fundamental. Ha sido un espacio de enseñanza y formación, ha sido un espacio de diálogo, de intercambio. De aquí han salido varias colaboraciones, ¿no? Hemos participado en algunos coloquios, en algunos encuentros, y también con Andrea ha salido un curso de formación docente, ¿no? Una de las herramientas que estamos implementando en la Ibero. Así que me encanta que ya tengamos un nombre y que seamos un grupo, una red ya oficial. Así que hoy es un día muy feliz para mí, de celebración. Y bueno, creo que ha sido importante para todas las que nos dedicamos a esto el tener un espacio de encuentro, de rebote de ideas, de catarsis, como bien decía Celine, ¿no? Tenemos un papel complicado los comités de género. Tenemos una gran responsabilidad y también los conflictos a los que nos enfrentamos son muy particulares, ¿no? Entonces el poder dialogar al respecto y tener un espacio de encuentro me parece muy importante y fundamental. Creo que los comités de género y la implementación de protocolos y de procesos de prevención y de atención son relativamente jóvenes. El protocolo, por lo menos en el caso del Ibero, nació en 2016, el comité empieza a funcionar en 2017. Esto en términos históricos es muy poco tiempo, ¿no? Por lo menos en la Ibero hemos sido un equipo de personas que justo nos acompañan desde el público virtual, ¿no? Saludo con mucho gusto a Elena Varela, quien ha sido fundamental en todas las prácticas con perspectiva de género que ha tenido la universidad desde el pensar el protocolo hasta hoy, que forma parte invaluable del comité. Le agradezco también a Elvia González del Pliego
quien es la directora del programa de Género e Inclusión, y a todas las personas que cada vez somos más, ¿no? Que quienes trabajamos en los equipos de género en la Ibero. Creo que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? en términos de políticas universitarias. Y esto tiene que ver también no solo con nuestra responsabilidad para hacerle frente a la violencia del contexto que habitamos, o sea, no la podemos negar, ¿no? Estamos ante una emergencia en términos de violencia de género. Las comunidades universitarias no van a ser la excepción. Decir que no hay violencia de género en ciertas comunidades creo que es un error, creo que hay que asumirlo, aceptarlo y ver cómo se trabaja con eso. En ese sentido, creo que también ya el alumnado universitario tiene otra perspectiva, ya está politizada, ¿no? Esta población. Entonces creo que eso también es importante a la hora de pensar nuestro trabajo. En el caso de la Ibero, el comité actualmente tiene que ver con un trabajo horizontal, interdisciplinario, que a partir de ensayo y error, ¿no? De justo pensando que somos jóvenes, ¿no? Como grupo, justo ir viendo qué funciona, qué no funciona. Ahorita trabajamos como un cuerpo colegiado en donde la mirada jurídica tiene el mismo peso que otras miradas de otras disciplinas y creo que eso hasta ahora nos ha funcionado. Creo que también es importante mencionar una iniciativa de Jimena Ábalos, quien me precedió en el comité, que fue el apoyo psicológico, ¿no? El tener a alguien especializado en el comité para dar apoyo psicológico, creo que eso también ha sido un acierto. Y bueno, pensar en que las comunidades universitarias tenemos que tener varios frentes abiertos en términos de género, ¿no? No solo el de las políticas institucionales, como sería en el caso de mi universidad, el comité y el programa, ¿no? El comité de atención en el que estoy al frente ahorita, pero también el programa que coordina la doctora Elvia González del Pliego. Tenemos también el frente académico, que ya lo han mencionado, ¿no? El tener programas que se dediquen específicamente a los estudios de género, como en el caso del Ibero es el doctorado en estudios críticos de género, el pensar en los temas transversales en las licenciaturas, que también lo hacemos en la Ibero, los cursos de formación tanto en violencia de género, porque creo que son dos formaciones las que deben de tener el equipo docente, ¿no? Quienes estamos buscando la prevención. Una es en violencia de género específicamente y la otra es cómo impartir la docencia con perspectiva de género, ¿no? Y creo que son dos líneas que tendríamos que tener separadas porque son cosas distintas, ¿no? Y por otro lado, creo que un acierto en los últimos años en la Ibero ha sido incluir a las activistas, alumnas, en la planeación. En nuestro caso, las colaboraciones tanto con UMA, que y alumnas ha sido fundamental. Ya no podemos hacer un lado los reclamos, las peticiones y los gritos, ¿no? de este sector. Así que no hay trabajo universitario posible sin incluir al alumnado y creo que eso también ha sido algo bueno en pensar, ¿no? Cómo proceder. La agraviada creo que también debe estar en el centro, es algo que hemos buscado en este grupo. Y bueno, uno de nuestros objetivos a futuro, como decía Andrea, es diseñar e implementar herramientas, ¿no? que nos ayuden a construir comunidades en las que ciertas conductas que antes estaban muy normalizadas, hoy ya sean totalmente inaceptables. Y creo que hacia allá vamos todas en este grupo. Insisto, y para mí es un día de celebración, el que ya por fin oficialicemos esta red, estos diálogos y este trabajo que nos ha unido en el último año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Y le cedo la palabra a Claudia Aguilar, que es profesora de Derecho Procesal Constitucional de la Escuela Libre de Derecho, y con ella cerramos las participaciones. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias, Andrea. Pues yo comparto la felicidad que todas quienes me antecedieron en el uso de la palabra han demostrado por el lanzamiento oficial de Rita. Este trabajo que, como ya se ha dicho, nos convocó, nos unió primero Andrea, una a una, nos fue llamando y que llevamos pues ya prácticamente un año. En abril se cumple un año exactamente de esa primera llamada que Andrea me hizo, que le hizo a Michelle y como fuimos surgiendo todas. Me emociona muchísimo, sobre todo pensar
cómo inició este diálogo a partir de una realidad. Y veníamos de estar recién aislados socialmente todos como sociedad, pero veníamos como de una inercia del 8M 2020, de esta marcha masiva e histórica, de esta protesta del 9M que nos llamó a parar, donde paramos todas, y después abruptamente nos guardaron. Y en muchos casos se ha dicho hasta el cansancio, y además a los más privilegiados pues nos guardaron como a nosotras, que tuvimos tiempo de crear, de hacer, pero hubo muchas otras, y hay muchas otras, que pues fueron aisladas con sus violentadores. Y por eso celebro muchísimo estar aquí y poder estar aquí hoy con ustedes viendo este compromiso que se gestó desde el compromiso personal con una convicción de hacer una transformación. Y se usa mucho la palabra sororidad y a veces no entendemos de qué va. Y quisiera nada más citar a la gran Marcela Lagarde, porque dijo que la sororidad es una forma cómplice de actuar entre mujeres para que nos aliemos, trabajemos juntas, empujemos las agendas y los movimientos. Y me fascina la manera en que Marcela lo dice, y creo que además el lanzamiento oficial de Rita merece que Marcela, una gran feminista y activista, esté hoy aquí con nosotros. Han dicho todo, lo han dicho muy bien, empezamos del reconocimiento de que algo está mal, pero además al hablarlo entre todas nos damos cuenta que está mal en todos lados y que esto no puede seguir así. Entonces, la ventaja de que se dialogue institucionalmente, de que se dialogue intergeneracionalmente, es que podemos tener este potencial transformador. Reconocemos que algo pasa, hablamos de los temas, los ponemos en la mesa y como dice Michelle, ponemos el foco en formar, en formarnos, en formar a los docentes, en formar a las autoridades en estos dos grandes temas. La violencia, desde luego la prevención, con el fin último de la erradicación de la violencia, sin duda, pero donde se puede actuar y se puede actuar desde ya es en la prevención. Y en segundo lugar, en un eje muy importante que es precisamente en tener también docentes con perspectiva de género. Y se puede hacer sin esperar a que se cambien los planes de estudios y se puede hacer sin que se cambien las estructuras. Se puede hacer desde el aula, ¿no? Yo soy profesora de Derecho Procesal Constitucional y trato de hacerlo cada vez que puedo. Entonces, la convicción personal, el compromiso personal es suficiente para influir, para incidir y obviamente me encanta el llamado que hace Michelle, que me parece contundente, de incluir a la comunidad, dialogar con las alumnas. Esto que decía Marcela Lagarde en cuanto a la sororidad es incluir a los movimientos. Los movimientos no están peleados con las formas ni con las normas. Y terminaré mi participación básicamente, creo que leyendo mi testimonio que está en la página de Rita, y que es, hoy me siento feliz de formar parte de Rita, pero a la vez me siento muy comprometida. Estoy segura que juntas y generando estas alianzas vamos a contribuir de manera relevante para poder cambiar las malas prácticas que existen en los espacios educativos, sobre todo en las instituciones de educación superior en nuestro país. Rita es una alianza construida a partir de la sororidad y está llamada a ser un lugar estratégico para la incidencia en aras de la prevención de todas las formas de violencia y particularmente en la eliminación del acoso, hostigamiento, ya sea sexual, escolar, laboral o verbal, la discriminación y otros tipos de violencia de género en los espacios universitarios. A quienes desde nuestras convicciones decidimos unirnos y generar esta red, nos motivan las jóvenes que se movilizan y alzan la voz, las que están dispuestas a todo menos a quedarse calladas, y a partir de su enorme energía nos contagian para que desde nuestra experiencia asumamos juntas el compromiso con la inclusión, la igualdad y la incidencia para la transformación académica. Rita, hace un año nos encontramos y ya no nos vamos a soltar. Gracias a todas quienes pudieron acompañarnos y gracias por hacer de Rita una realidad. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, finalmente, gracias a todas las personas asistentes. Saludos específicamente a Lourdes Ladrón de Guevara, que dirige la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior. La presencia de esta red en esta iniciativa es muy importante para Rita, igual que otras redes que se quieran sumar y a las que nos podamos sumar. Saludo personalmente a Elena Varela, que además de ser mi maestra en la carrera cuando estaba en la Ibero, también dirigió mi tesis y ahora es una enorme alegría coincidir con ella en los proyectos profesionales y de vida. Quiero también mencionar la presencia de Marta Tagle. Te saludo, Marta, muchas gracias.
también por estar aquí. Sé que tú presentaste una iniciativa al respecto de estos temas. Es importantísimo que trabajemos también con el sector público, con las mujeres políticas y con las aliadas en los distintos sectores para avanzar, 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 avanzar y aunar, aunar y aunar. Y finalmente, gracias a todas las fundadoras de la red, porque si bien quizás las busqué yo y les extendí la mano, lo más importante es que la tomaron. Si no, creo que no hubiera pasado nada. Entonces, creo que realmente eso es lo que hace la diferencia. Muchísimas gracias por su confianza. Efectivamente, después de cada llamada, ¿no? Mónica, ¿y a quién más metemos de la UNAM? ¿Quién tiene que estar aquí? Pues por supuesto que Tamara, ¿no? Busquemos a Guadalupe. Con Alejandra Haas, me acuerdo que le decía, Alejandra, ¿quién está viendo estos temas en el CIDE? Te voy a comunicar con Celine. Esa es una manera, ¿no?, de crear redes. La creación de redes es importantísima para seguir avanzando en estos y todos los temas, ¿no?, de empoderamiento y de inclusión y de igualdad. Entonces, bueno, pues gracias a ustedes por eso. Queremos que nuestras comunidades universitarias, que tanto las y los estudiantes como el personal docente y administrativo, sigan siendo diversas y que estas diversidades, como bien lo dijeron en sus distintas participaciones, estén protegidas y resguardadas con mecanismos exitosos y efectivos de inclusión, que al final del día es lo que pretende hacer las distintas herramientas con las que trabajamos, ¿no? La sensibilización, la capacitación, los protocolos, las jornadas de género, los eventos, las pláticas, etcétera. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando en lograrlo. A través de esta plataforma, finalmente sí quiero hacer un llamado a la acción. Nosotras logramos identificarnos el año pasado, queremos seguir haciéndolo, identificar personas y organizaciones aliadas que quieran participar y trabajar en lograr que la violencia de género en los espacios universitarios desaparezca. Y en ese sentido y para esos efectos, si nos estás escuchando y crees que tengas que estar en la red y que quieres participar en la red y crees que puedes participar, ¿no?, o tu organización, por favor, bienvenidas. Bienvenida Rita y bienvenida a todas las que nos están escuchando que quieran formar parte de nuestra red y de este esfuerzo. Muchas gracias. Voy a tomar una foto. ¿Podemos seguir así? Gracias.